de 3 Reset, en español. Queridos hermanos, pienso que cada uno de vosotros tiene otros recuerdos de los domingos de Ramos que ha pasado en su vida. Nosotros que hemos vivido muchos años en el Perú y también en España, hemos presenciado de diferentes maneras cómo se está celebrando este domingo especial. España, ni hablar, es algo bastante bombástico, como sabemos, ante todo en la ciudad de Sevilla, etc. En el Perú no tanto, pero yo recuerdo que un domingo de Ramos por la mañana, Erika y yo con nuestros hijos fuimos a nuestra iglesia rural en la zona andina. Pues hemos vivido en Huancayo a 3.200 metros de altura y de ahí fuimos a los diferentes pueblos. Y un día, domingo de Ramos, fuimos para celebrar este culto y pasamos por el pueblo de Huayucachi. No los conocen, pero de todos modos la gente había cortado plantas de maíz. Choclo, como se dice en Huancayo, y con estas plantas de maíz estaban tratando de imitar lo que la gente hacía en tiempos de Jesús en Jerusalén. Bueno, no voy a ampliar más esta experiencia, pero de todos modos el Domingo de Ramos siempre ha sido y será algo especial en la tradición de los diferentes pueblos, y cada uno de vosotros posiblemente tiene otros recuerdos personales. En este día, Domingo de Ramos, nos toca considerar un texto que ya parcialmente hemos escuchado, tanto en español como en alemán, y yo quisiera ampliar este texto y leer también los primeros versículos de este capítulo 2 de la carta a los Filipenses, porque esto completa el panorama y nos ayuda también a entender por qué los versículos 5 al 11 son tan importantes. Dice el apóstol Pablo en su mensaje a la iglesia de Filipos: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Estos son los versículos que anteceden al texto que ya hemos escuchado
y que voy a repetir una vez más. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y dado el siguiente título a esta predicación, que une tanto la situación en comunidades cristianas con el Domingo de Ramos y la persona central de este domingo y su humildad que estamos celebrando hoy, nuestro Señor Jesucristo. Pero cada cosa en el Nuevo Testamento tiene un lado muy práctico. Y este lado práctico encontramos en los versículos que acabamos de escuchar. Vivir y practicar la comunión del Evangelio según el ejemplo de Jesús. Y especificándolo un poquito, vivir y actuar según la mente de Cristo. Y aquí citamos nuevamente el texto principal. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, creo que esta ilustración lo dice todo. Aquí tenemos una comunidad con problemas. ¿Por qué no decir una comunidad cristiana, ya sea una iglesia o una reunión de hermanos o lo que sea? Nos damos cuenta que con estas ruedas cuadradas el coche no funciona bien, ¿no? Y es una dificultad pasarlo por adelante, empujando o tirando. Y la solución está en el mismo coche. Son las ruedas que realmente deben estar en el coche. Pero muchas veces hay tal situación que comunidades evangélicas, cristianas, lo que sea, se llenan de problemas porque no tienen las ruedas adecuadas ubicadas en el coche. Y realmente el apóstol Pablo, en los primeros 4 versos que hemos leído de Filipenses 2, ha notado en la iglesia de Filipos, por más amada que sea la iglesia al apóstol Pablo, él ha notado que habían ruedas cuadradas y no redondas. Y las menciona a continuación. Y una de las ruedas cuadradas es, por ejemplo, la rivalidad. Cuando hay rivalidad entre hermanos y hermanas, cuando hay ambiciones egoístas, cuando hay orgullo, y no me digan que en nuestra iglesia nunca hay tales cosas, ¿no es cierto? Ni en mi vida. ¿Cómo pues? Yo soy cristiano. ¿Cómo voy a ser egoísta? ¿Cómo voy a ser orgulloso? Bueno, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo voy a considerarme superior al otro? A mí no me pasa esto. Bueno, la realidad es otra cosa. Y cuando hay esta rivalidad, aunque a escondidas, no tan abierta,
Se hace todo para parecer mejor a los ojos de los demás. Lo que uno hace, lo hace para elevar su propio prestigio. Bueno, y aún en la iglesia de Filipos, una iglesia fundada por el mismo apóstol, la primera iglesia en territorio europeo, aún en esta hermosa iglesia, Pablo notó tales tendencias. Y realmente es una situación que se repite durante los 2 milenios que la iglesia ha existido y siempre hay también en la actualidad. Hay diferentes clases de vanagloria, hay rivalidad en la comunidad cristiana y el mismo Nuevo Testamento nos pone algunos ejemplos. Por ejemplo, un tipo llamado Diótrefes en la tercera carta del apóstol Juan. Este Diótrefes es un mal ejemplo. Quería dominar a la iglesia como manda más. Bueno, yo también he conocido iglesias con uno o varios mandamás. Tremendo. Bueno, Diótrefes, dice el apóstol Juan, a él le gusta tener el primer lugar. Él rechaza o acepta a personas a su antojo. No me eres simpático, por eso no te acepto. Lárgate de aquí, búscate otra iglesia. Y lo peor, él parlotea con palabras malignas contra el mismo apóstol Juan y su equipo. Los menosprecia abiertamente delante de su grupo cristiano. Y los que no simpatizan con él y sus puntos de vista, los expulsa inclusive de la comunidad. Lárgate, encontrarás otra iglesia a tu gusto. Bueno, creo que no hace falta decir mucho más. Otra de estas ruedas cuadradas es la vanagloria. Lo traduce la Biblia de Reina Valera como tal. La kenodoxia. Bueno, kenos es vacío, la doxa es la gloria, vanagloria. Es un orgullo vacío, una vanidad no justificada, una búsqueda de honra que no tiene sentido y podríamos agregar una, dos o muchas otras cosas más que caracterizan la vanagloria. Y cuando hay personas con tendencia a vanagloria en una comunidad cristiana, las cosas están mal. Y otra de estas rueditas cuadradas, buscar su propio provecho. Y la Biblia Dios habla hoy traduce muy bien que nadie busque su propio bien, sino el bien de los otros. Y la característica principal de tales personas, y no hablo de personas del mundo, sino que están en la iglesia, en la comunión de los creyentes, la característica principal es que tienen interés principal en lo suyo propio, en lo mío. Bueno, la palabra egoísta tiene su raíz pues ahí. Lo mío es lo que vale. Es la mirada fijada, puesta en uno mismo, sin percibir a la persona a mi lado, a mi prójimo, sin darse cuenta de sus necesidades y preocupaciones. Y así existe realmente este peligro de llegar a ser una comunidad de los egoístas. Y cuando
Este es el tenor principal en una agrupación de creyentes. Bueno, la cosa se pone muy, muy difícil. Y podíamos seguir mencionando otra de esas rueditas cuadradas. No tener el mismo amor es un peligro. Positivamente lo expresaríamos de la manera siguiente: teniendo el mismo amor, unidos por un mismo amor. Y el apóstol Pablo amonesta aquí a esta iglesia querida, como digo, que él mismo fundó, donde ha hecho tales experiencias hermosas en la casa de Lidia, en la casa del carcelero de Filipos, convertido al Evangelio. Y sin embargo, el apóstol se da cuenta que este amor inicial se está menguando poco a poco. Ya no tienen el mismo amor hacia todos. O la muchacha que persiguió a los apóstoles cuando fueron a orar, el apóstol Pablo echó fuera demonios de ella. Esta muchacha posiblemente también haya pertenecido a esta iglesia y la tenían en alta estima y con mucho amor, pero tal vez poco a poco se iba perdiendo este amor. Y aquí cabe la pregunta a la cual no voy a dar una respuesta en este mensaje, sino la dejo a vuestro criterio. ¿Qué significa tener el mismo amor? ¿Qué significa no tener mis preferidos? Como decimos en el Perú, mis patas. ¿No es cierto, Nelson? Mi pata, pues, bueno, mi compañero preferido. ¿Qué significa tener el mismo amor? Ahí tenemos la palabra famosa agape, el amor. Bueno, habría que leer 1 Corintios capítulo 13, donde se especifica lo que es el verdadero amor. Lo dejo como pregunta a vuestro criterio. Pero sea como fuese, el coche aquí ya funciona como debe, ¿no? Mejor con las ruedas redondas, con viento en popa. Así debe ser una comunidad de cristianos, ya sean evangélicos, ecuménicos, lo que sea, no importa. Mejor con ruedas adecuadas que han sido previstas por el constructor del coche para que estén en este carrito. Y realmente el viento en popa que hemos visto en el cuadro anterior es el Espíritu Santo, que glorifica a Jesucristo y su manera de vivir y actuar. Y ahora estamos en el texto que nos toca considerar hoy. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En la vida de Jesús, si la comparamos con uno de estos carritos o coches, no habían tales ruedas cuadradas. Ahí iba todo redondo, todo perfecto. Y para que esto se haga posible, necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestra propia manera de pensar y actuar. Adoptar la mentalidad de Cristo. ¿Cómo se caracterizaba esta mentalidad del Señor, este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Bueno, Él fomentaba la comunión. No había exclusión, no echó fuera a nadie. Él aceptó y consideró a los prójimos que estaban a su lado. No estaba de acuerdo con todo lo que hacían, pero los aceptó
y los consideró como personas de valor delante de Dios. Y cuando hay en nosotros esta mentalidad del Señor Jesucristo, estamos en condiciones para poder perdonar a los que nos han hecho alguna cosa que no debían haber hecho. El perdón realmente es una de las actitudes principales del Señor Jesucristo, que nosotros, tú y yo, hemos experimentado, creo, en abundancia. Y cuando hay en mí la mentalidad del Señor Jesucristo por la influencia del Espíritu Santo, esto me ayuda a considerar a mi hermano, a mi hermana, como superior a mí mismo. Hermanos, este también es el mensaje del Domingo de Ramos. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a estas ruedas redondas. ¿Cuáles son según la descripción del apóstol Pablo? La consolación en Cristo, que nos consolemos mutuamente en Cristo. Consuelo de amor, que haya consolación de amor y no de rechazo. Que haya comunión del Espíritu y no comunión carnal que menosprecia al otro, considerándolo inferior a mí mismo. Las ruedas redondas, entre otras cosas, son el cordial amor y la misericordia. Yo vivo de la misericordia del Señor cada momento de mi vida. ¿Y cómo no voy a ser misericordioso con mi hermano? Tener un mismo sentir. Esto no significa que todos debemos tener la misma convicción, la misma educación, la misma cosmovisión. Tener un mismo sentir significa estar centrado en Jesucristo. ¿Qué haría, qué diría el Señor Jesucristo en esta situación? La unanimidad, bueno, una palabra tremenda, pero ausente muchas veces. Considerar a los otros como superiores a uno mismo, esta es una ruedita redonda que sí, cuando está colocada en el coche, le da buena marcha con viento en popa. Procurar lo que sirve al prójimo. Bueno, podríamos repetir todo esto y ampliarlo, pero la verdad es que aquí tenemos solo esto como una especie de prólogo a lo que a continuación expone Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo, a quien celebramos en este Domingo de Ramos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús. ¿Cómo es posible? Únicamente por el Espíritu Santo, que debe llenar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué es ese sentir de Jesús, su mentalidad? Es pues todo lo contrario, el contraste entre vanagloria, vanidad, rivalidad, entre buscar su propio bien, soberbia, orgullo, etc. Y como programa de contraste, la humildad, la obediencia, la entrega y el sacrificio de Jesús, a quien Pablo describe en los versos 5 al 11, que constituye nuestro texto de predicación. ¿Cuál era el camino de Jesús nuestro Señor? Él vino a este mundo en humildad. Recordemos Navidad, por ejemplo. Él se había despojado voluntariamente de su gloria celestial. Nació en un pesebre, no en un palacio.
Su camino humano comenzó en el pesebre de Belén y lo llevó a la cruz del Calvario, pero no terminó allí. Resucitó de entre los muertos y regresó gloriosamente a su lugar de origen, al cielo. Él está sentado a la diestra de Dios y, como confesamos en el credo apostólico, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestro texto es un himno a Jesucristo. Tal vez la iglesia primitiva lo haya recitado como himno de adoración y confesión de fe en sus cultos. Y en pocas palabras se describe aquí la trayectoria de Jesús. ¿De dónde vino? Su procedencia, de la gloria eterna. Su presencia aquí en la tierra. Su porvenir, la gloria eterna. Su posición, sentado a la diestra de Dios. Su honor, el nombre más alto sobre todo nombre. Y solo en este nombre hay salvación. Y el que invoca el nombre del Señor, dicen luego en el libro de los Hechos los apóstoles, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Jesús vino en humildad. Y muy interesante el muchachito con su borrico, ¿no es cierto? Como entró, no un caballo de batalla, no rodeado de soldados con sus lanzas, etc. No entró como un guerrero, sino como el príncipe de paz. Vino a conquistar los corazones, no echar fuera a los romanos. Él vino para establecer su reino de paz y de amor. Él vino para servir y no ser servido. Pero este camino lo llevó primero a la humillación en la cruz del Calvario y luego a la exaltación más grande. Se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sí, así es nuestro Señor Jesús. No es medio Dios ni medio hombre, sino verdadero hombre, verdadero Dios. Dos naturalezas en una persona, un milagro y un misterio. Como verdadero hombre, Él fue humillado, maltratado, martirizado y clavado en una cruz ignominiosa. Pero Él resucitó de entre los muertos, aleluya, y fue elevado a la más alta posición posible en todo el universo, a la diestra de Dios. Le fue dado el nombre sobre todo nombre. Y ahora le es dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el Señor sobre los vivos y los muertos. Y en su nombre se doblarán todas las rodillas, no importa el lugar donde estén los fallecidos o los vivos. Doblarán su rodilla, ya sea para salvación o para eterna perdición. Y, queridos hermanos, esto nunca debemos perder de vista. En un tiempo donde se nos ofrecen muchos salvadores, muchos gurús, muchos que pretenden ofrecer algo a la humanidad. Mentira. Solo en el nombre de Jesús hay salvación y perdón.
y su dominio se extiende a toda la humanidad pasada, presente y por venir. Como ha dicho Pablo, los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, los vivos y los muertos. Y lo maravilloso, queridos hermanos y amigos, es que Él es el Salvador, quien invita a todos a invocar su nombre, a doblar sus rodillas ante Él para recibir su gracia, perdón y la vida eterna. Y yo quisiera terminar este mensaje con una de las confesiones históricas más importantes de la Iglesia cristiana, el credo niceno, el credo de Nicea, que los primeros padres de Iglesia, los que sucedieron a los apóstoles, emitieron en el año 325 después de Cristo. Es un credo importantísimo y conviene que lo conozcamos. Dice acerca de Jesucristo lo siguiente: Él es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre. Por Él todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre. Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esta es nuestra confesión. Él vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Amén.